El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. 5 heridos graves por disturbios estudiantiles. Cede el paro de conductores. Balance: 258 buses vandalizados. Cumbre de taxistas termina en Trifulca. 3 cargos eleva Fiscalía contra promotor del paro. Redada en Nariño contra crimen. 206 detenidos, entre ellos 3 alcaldes. Campaña contra machismo en Colombia lanza Unión Europea. Consejo Electoral acepta lista de solo mujeres y rechaza listas de solo hombres. Gremios piden verificar incapacidades médicas de trabajadores. Presidente Duque presenta ante la ONU pruebas de vínculos de Maduro con la guerrilla. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Los gremios se enfrentan por el proyecto de pronto pago. 2. Lista la terna para elegir nuevo auditor general de la República. 3. Tras una exitosa operación, Antanas Mockus prepara su regreso al Senado. Primera ñapa. El senador Ernesto Macías acudió hoy al Consejo de Estado, citado a una audiencia por su llamada jugadita. Segunda ñapa. Tormenta por irregularidades en la gobernación de Bolívar y en Cartagena. Y tengo ñapa. ¿Qué haría usted si en un cajero automático se encuentra a uno de los hombres más influyentes del mundo? 1, 2, 3 y las 3 ñapas al cierre. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches. Bogotá se convirtió en las últimas horas en escenario de fuertes protestas promovidas por encapuchados que se enfrentaron a la fuerza pública en inmediaciones de las universidades Pedagógica y Distrital. En la Pedagógica se atacó una sucursal bancaria con una papa bomba. También se reportó una explosión al interior del claustro universitario. A esta hora regresa la normalidad a la zona después de varias horas de desmanes. Este fue el panorama en la tarde de este miércoles en los alrededores de la Universidad Pedagógica, en la carrera 11 con 72. Las manifestaciones empezaron así. Un grupo de estudiantes atacó un bus del SITP que se movilizaba por esta zona. Lo rodearon y moviéndolo de un lado a otro, este casi se vuelca. El SMAT llegó para evitar que esto sucediera y dispersar a los estudiantes, y allí inició una batalla campal. Pero poco a poco el tono de la manifestación y los enfrentamientos fue escalando. En medio de la confrontación, como se ve en estas imágenes, hombres del SMAT entraron a la universidad, dispararon un gas y salieron. Y cómo los estudiantes lanzaron desde adentro de la universidad piedras hacia las autoridades. Minutos después explotó un artefacto. ¿Lo cogiste? En medio de la incertidumbre, una ambulancia llegó a la parte trasera de la universidad, de donde salió un estudiante gravemente herido e inconsciente. Allí también hizo presencia la unidad antiexplosivos del CTI, quien investiga cuáles fueron las causas de estos hechos. Pero los hechos de violencia no pararon. En esta cámara de seguridad se observa cómo 2 personas se acercan al cajero Da Vivienda, ubicado en la esquina de la carrera 11. Le lanzan una piedra y luego un explosivo. Una persona resultó herida. Las autoridades trabajan en la identificación de los responsables. Por otro lado, la Universidad Pedagógica rechazó los hechos de violencia. Y en el centro de Bogotá, en la sede de la Universidad Distrital, se presentaron enfrentamientos y bloqueos que terminaron también en choques entre encapuchados y la fuerza pública. El tránsito por la carrera 7ª permaneció interrumpido por varias horas. Las protestas se generan por el rechazo a presuntos hechos de corrupción registrados en la Universidad Distrital. Jornada de caos en las universidades Javeriana y Distrital. Estas imágenes muestran los momentos de tensión que se vivieron. Lo que inició como una protesta pacífica por parte de un grupo de estudiantes de la Universidad Javeriana que rechazaba el mal uso de la fuerza por parte del SMAT en hechos ocurridos ayer, terminó en graves afectaciones al orden público.
Los estudiantes de la Universidad Distrital, quienes desde ayer cesaron actividades por las declaraciones del exdirectivo Wilman Muñoz, quien declaró ante la Procuraduría en contra del actual rector Ricardo García, señalándolo de corrupción, se unieron a los estudiantes de la Javeriana, afectando el paso de vehículos sobre la carrera séptima desde las 2:30 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde finalizan los disturbios de estudiantes de la Universidad Javeriana y la Universidad Distrital aquí en la carrera 13 con calle 40. Algunos sujetos son trasladados entonces al Centro por Protección Transicional. Venía de trabajar, me pegaron, me hicieron acá una herida, gracias a Dios la pipa de gas rebotó. O si no me hubieran matado, como mataron la vez pasada al muchacho de la Universidad Distrital. CMI habló con el rector de la Universidad Distrital, quien afirma que no está involucrado en actos de corrupción. Se ha descubierto una olla podrida y ahora obviamente se levantan incomodidades y protestas por pisar callos duros y por querer llevar a un proceso disciplinario y penal a quienes se han robado a la universidad. En las protestas, 2 estudiantes fueron puestos a disposición de las autoridades. La Universidad Javeriana, por medio de un comunicado, rechazó los actos vandálicos y suspendió las clases hasta el viernes. Y en la sede sur de la Universidad Distrital también se registraron fuertes enfrentamientos entre encapuchados y la fuerza pública. Lo que empezó como un plantón pacífico terminó en disturbios. Durante más de 4 horas estuvo paralizada la avenida Villavicencio. Las protestas se adelantaron para rechazar los actos de corrupción relacionados con el desvío de 10.000 millones de pesos en hoteles y carros de alta gama por parte de William Monroy, uno de los directivos de la institución. Mientras el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, reiteró que los estudiantes no tienen ninguna justificación para realizar actos vandálicos con explosivos, el comandante de la Policía Metropolitana, general Huber Penilla, confirmó que la fuerza pública ha actuado para restablecer la tranquilidad en los alrededores de las universidades Pedagógica y Distrital. Tras reunirse con las principales autoridades de la capital de la República, el alcalde mayor Enrique Peñalosa advirtió que ninguna justificación hay para que unos vándalos saboteen la tranquilidad de los capitalinos y más aún con explosivos al interior de la Universidad Pedagógica. En este momento, nuestra policía y la fiscalía están dentro de las instalaciones de la universidad haciendo las revisiones del caso para cerciorarse de cuáles fueron las causas y qué otros elementos puede haber que permitan identificar la causa de la explosión. El comandante de la Policía de Bogotá, el general Huber Penilla, aseguró que el ESMAD ha actuado dentro de la legalidad, negando versiones según las cuales se habría excedido en la fuerza. La policía hace presencia y actúa es precisamente porque están presentando unos desmanes y unos desórdenes. No podemos ahorita ser los causantes de los mismos. Eso sí quiero ser claro. Las autoridades capitalinas reiteraron que no permitirán que estos vándalos atenten contra la tranquilidad de los bogotanos. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, rechazó los actos vandálicos registrados en las últimas horas en el centro y norte de Bogotá y aseguró que la fuerza pública está desplegada por toda la ciudad para garantizar la tranquilidad en la capital. Desde el Ministerio del Interior, la ministra delegataria con funciones presidenciales, Nancy Patricia Gutiérrez, también realizó un balance de las protestas durante el día. Se evacuaron 6 heridos que fueron trasladados al sistema de prestación de salud y adicionalmente se coordinó con la Fiscalía General de la Nación para adelantar las investigaciones y poder judicializar a los responsables. El gobierno rechaza esos actos de algunas personas que quieren usar a los estudiantes y que quieren usar a las universidades. La ministra del Interior, que mantiene permanente comunicación con el presidente Iván Duque, quien se encuentra en la Asamblea de la ONU en Estados Unidos, le envió un parte de tranquilidad a los bogotanos y les garantizó su seguridad. La Policía Nacional lleva 3 días frente a estas explosiones de manifestaciones de vandalismo, permanentemente haciendo un control y se garantiza el orden público. La ministra de Gobierno aseguró finalmente que las autoridades están recopilando todas las informaciones para judicializar a los responsables de los desórdenes. El transporte regresa paulatinamente a la normalidad en Bogotá y los municipios vecinos tras las 48 horas de paro, promovidas por un sector de los conductores. Poco a poco se restableció el servicio de transporte intermunicipal en Bogotá y los municipios vecinos. Hoy ya hubo bucecito. Mientras en Chía y Zipaquirá salieron los buses desde la mañana, en Soacha los conductores con cierto temor empezaron a sacar los vehículos después del mediodía. La gente como que todavía sigue como asustada y no está saliendo la gente. Para la noche el servicio ya estaba normalizado en un 60%. Esta mañana no había transporte, pero ya esta tarde ya hubo transporte. Con el regreso de las flotas desaparecieron de la autopista sur los camiones, motos y vehículos piratas.
Soacha permanece militarizada ante posibles bloqueos o ataques contra los vehículos que decidieron salir a prestar el servicio. Se buscó acompañar los buses tanto en los barrios de Soacha como también en la vía principal, en la autopista sur. En este momento en total en la ciudad hay 256 buses vandalizados, 198 buses del sistema Transmilenio. En Bogotá el SITP provisional es escaso, aunque se espera que durante la noche se normalice el transporte en su totalidad, las autoridades permanecen en alerta. En Trifulca terminó una reunión en la que los taxistas fijarían su posición frente al paro de conductores. Hugo Espina, representante de un sector de los taxis, fue golpeado por uno de sus colegas. El hecho de intolerancia se registró durante la reunión en la que taxistas y camioneros definirían si se unían al paro de conductores. En medio de la intervención, Hugo Espina fue interrumpido por un taxista, quien no solo lo increpó, sino lo golpeó. Lamentablemente pensé que íbamos a hacer algo entre todos y veo que lo único que estamos recibiendo es una agresión. La división en el gremio de taxistas fue evidente. Mientras unos frente a medios anunciaban que no cesarían actividades, de fondo los otros pedían lo contrario. El gobierno no trabaja bajo presiones y lo que nosotros menos queremos ahorita es dañar las relaciones que tenemos con el gobierno nacional. Camioneros, taxistas y el promotor del paro, Hernando Chávez, definieron una delegación para dialogar con el gobierno. Sale una ministra a decir, como lo dijo anoche, es que no tengo interlocutor, aquí estamos. Este viernes será la reunión entre conductores y Ministerio de Transporte. La Fiscalía formulará cargos a Hernando Chávez, uno de los principales promotores del paro de transportadores. Hernando Chávez, principal promotor del paro de transportadores, tendrá que responder por los delitos de instigación, daño en bien ajeno y obstrucción de vías. Aquí tenemos dos hechos muy relevantes. De un lado, la instigación al delito. La protesta social se admite, la instigación al delito no. Y eso es un aspecto que está siendo objeto de judicialización. Por su parte, Chávez respondió a los señalamientos de la Fiscalía y dijo que no es un delincuente. Yo de terrorista no tengo nada, soy un conductor humilde. Me investigan mi vida, la hacen pública para que todo el mundo se dé cuenta quién soy yo y quién es mi familia. Toda la protesta ha sido pacífica. Lo que ustedes es que hay infiltrados. Si ustedes miran los videos, ven niños de 14, 15 y 16 años botando piedra. Ellos no son conductores ni familiares de nosotros. Chávez tendrá que responder ante un juez de control de garantías el próximo 13 de diciembre en una audiencia de formulación de cargos. 206 personas fueron capturadas en el departamento de Nariño en una redada contra el narcotráfico, la corrupción y la minería ilegal. La Fiscalía, la Policía y el Ejército se tomaron el departamento de Nariño y realizaron durante una semana 113 operativos contra la delincuencia que dejó un saldo de 206 capturas por delitos como narcotráfico, el homicidio de líderes sociales, minería ilegal y hasta corrupción. Acciones contra el crimen organizado, narcotráfico, contrabando de combustibles, extracción ilícita de minerales. Fueron 6 organizaciones criminales golpeadas en 41 operaciones. Incautación alrededor de 2 toneladas de clorhidrato de cocaína, marihuana y por supuesto algunos kilos de heroína. En el operativo también fueron detenidos 3 alcaldes y varios contratistas implicados en presuntos actos de corrupción con los recursos del posconflicto en el departamento. Este grupo de personas presuntamente gestionó de manera irregular contratos ante diferentes entidades del Estado y municipios. En la redada fueron detenidos también 38 integrantes de organizaciones criminales como las disidencias de las FARC y el ELN. La Unión Europea lanzará mañana una campaña que busca disminuir los índices de machismo y la desigualdad de género en Colombia. Este año, más de 50.000 mujeres han denunciado casos de violencia intrafamiliar y abuso sexual. Según cifras oficiales, en lo que va de 2019 se han presentado 14.837 denuncias por abuso sexual de mujeres. En los mismos meses, la Fiscalía ha recibido 37.470 denuncias por violencia intrafamiliar, en las que la víctima ha sido una mujer. La Organización Internacional del Trabajo reveló que en América Latina, el 45% de las mujeres con título profesional está por fuera del mercado laboral y que el 70% gana menos que un hombre que cumple las mismas tareas. La representación de la Unión Europea en Colombia impulsará una estrategia para prevenir el machismo y todos sus efectos. Estas actitudes machistas, estos estereotipos tienen un impacto enorme en generar brechas de desigualdades, en
temas de violencia, muchas veces de la violencia sexual contra las mujeres. Tiene también un impacto en que las mujeres les resulte mucho más difícil, por ejemplo, participar en la vida política. En Colombia la representación de las mujeres en las alcaldías es del 12% y la representación en el Congreso de la República del 30%. En un hecho sin precedentes que busca combatir la discriminación de género, el Consejo Nacional Electoral avaló las listas a corporaciones públicas para las elecciones de octubre, integradas solo por mujeres. La decisión histórica del Consejo Nacional consiste en haber cancelado 32 listas integradas solo por hombres para asambleas, consejos y juntas administradoras locales. En cambio, avaló 17 listas integradas solo por mujeres para corporaciones públicas. Las listas conformadas exclusivamente por mujeres no tendrán que cumplir con la exigencia del 30% de cuota de género a que hace referencia la ley 1475. Donde se habló de cerrar esa brecha histórica de discriminación que se ha tenido con la mujer. De los cerca de 118.000 candidatos que hay para las elecciones regionales de octubre, el Consejo Nacional Electoral a la fecha ha revocado la inscripción de 1.444 por estar inhabilitados. 670 de ellos tienen que ver con reportes de candidatos que han sido sancionados disciplinaria, fiscal o penalmente. Los nombres de esos candidatos ya fueron compulsados a la Fiscalía General. El Consejo Gremial anunció que incluirá en su propuesta de reforma laboral la creación de un sistema de escrutinio de incapacidades médicas para verificar su autenticidad y veracidad. Los aumentos en la tasa nacional de desempleo y los cambios que se han generado en el sector empresarial con la entrada de la tecnología obliga a tomar decisiones para mejorar el mercado laboral colombiano. Así lo considera el sector privado, que esta tarde reunió el Consejo Gremial Nacional en pleno para analizar las diferentes fórmulas de flexibilización y reducción de los costos laborales que superan el 53%. Si yo pago $1.000.000 de pesos, tengo que guardar 560.000 pesos mensuales para cubrir todas mis obligaciones que tengo con el trabajador. En el informe de ACOPI se plantea la creación de sistemas de escrutinio de incapacidades médicas y alternativas profesionales desde la secundaria. Los agricultores señalan que cualquier medida debe apuntar a reducir la informalidad. Que conduzca a la reducción de la tasa de informalidad que tiene el país. El país no puede seguir con una informalidad del 47% en materia laboral en general y del 86% en el campo. FENALCO plantea aplicar topes a los costos de despidos y reducir las cuotas de aprendizaje del SENA. Ambos aspectos, incluyendo las incapacidades, son los llamados costos no salariales. Por ejemplo, que los costos de ingreso y los costos de mantenimiento y los costos de despido sean inferiores. Reconsiderar el tema, por ejemplo, de horas extras y festivos para ese tipo de salario de nuevos trabajadores. Dentro de los costos por un empleado de un salario mínimo, el auxilio de transporte es el más alto, pasando por pensión, la prima y las cesantías. La confianza industrial registró una de las cifras más altas de los últimos 7 años, según el Centro de Estudios FEDesarrollo. La mejora en la percepción de la situación económica impulsó al alza la confianza de los comerciantes. Un balance positivo de más de 29%, un aumento de 3,3 puntos porcentuales frente al mes de julio. Por su parte, el incremento en la expectativa de producción para el próximo trimestre impulsó la confianza de los industriales. Por quinto mes consecutivo, un aumento en la expectativa de todos los industriales, cierran con un balance de más 10,5%. Es la cifra más alta en 90 meses, desde febrero del 2012 no se veía una cifra tan positiva. FEDesarrollo recalcó que espera que el crecimiento en 2019 se ubique sobre el 3,3%. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,33% a 1.596 puntos. La acción de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización de 3,92% a 7.680 pesos. La acción de Concreto fue la que más cayó, con una pérdida de 4,26% a 450 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la del Grupo Argos, al movilizar más de 67.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana jueves, será de 3.451 pesos con 2 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.200 pesos y la venden entre 1.240 pesos. Un euro cuesta 3.758 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1. El azúcar se transó en 11,84 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $56,64. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $62,56.
centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.980 pesos. Ante la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, el presidente Iván Duque presentó un dossier de pruebas contra el régimen de Nicolás Maduro, al que calificó de eslabón terrorista. En la sede de la ONU está Carlos Ruiz. Carlos, buenas noches. Detalles del discurso del jefe de Estado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Con un voluminoso dossier que dejó en el escritorio del secretario general de Naciones Unidas, el presidente Iván Duque se presentó hoy ante la Asamblea General de la ONU haciendo fuertes denuncias contra el régimen de Nicolás Maduro, al que llamó un eslabón del terrorismo internacional. Es el momento de llamar las cosas por su nombre. La dictadura venezolana es un eslabón más de la cadena del terrorismo transnacional. Sus estructuras corruptas son servidoras de los carteles de la droga. Sus alfiles son secuaces de la mafia y alimentan la violencia en Colombia. Refugian asesinos y violadores de niños y quieren ignorar por completo cualquier norma. El documento de 128 páginas es una recopilación del trabajo de los organismos de inteligencia colombianos sobre las actividades de los grupos armados organizados GAO, del ELN y disidentes de las antiguas FARC en Venezuela. Está organizado en 3 capítulos. 1. Situación del grupo terrorista GAO-ELN. 2. Situación del grupo terrorista disidente de las antiguas FARC. 3. Convergencias nexo GAO-ELN con disidencias de las antiguas FARC. El gobierno colombiano dice que elabora el informe con la finalidad de dar a conocer y alertar a la comunidad internacional sobre la evolución de las acciones terroristas de estos grupos armados organizados que cuentan con el apoyo y la protección de la dictadura de Nicolás Maduro. El documento identifica y describe las actividades del narcotráfico y minería ilegal en territorio venezolano. Precisa la ubicación de disidentes de las FARC en diferentes estados de Venezuela. También revelamos en este reporte la ubicación de más de 1.400 hombres en armas pertenecientes a los bloques más peligrosos del ELN y 207 ubicaciones controladas por esta organización criminal en territorio venezolano. Revela las rutas del narcotráfico empleadas por disidencias de las FARC en Colombia y Venezuela. Ubica campamentos terroristas de los disidentes en Venezuela. Y tiene pruebas de los nexos entre el GAO-ELN y la cuadrilla de Iván Márquez y Santrich en Venezuela. El presidente Iván Duque también asistió a una reunión convocada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con mandatarios del hemisferio occidental para tratar el tema de Venezuela, y sus conclusiones todavía no han sido reveladas. Con Ervin Salinas y Carlos Ruiz desde Naciones Unidas en Nueva York, CMI, La Noticia. Carlos, gracias. Y entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien negó que el líder republicano lo haya presionado para investigar al ex vicepresidente Joe Biden. Desde Washington, Luis Javier González tiene todos los detalles. Luis Javier, buenas noches. Buenas noches, Margarita. Esta vez los presidentes de Estados Unidos y Ucrania no hablaron por teléfono, hablaron para todo el mundo y explicaron sobre esa llamada del pasado 25 de julio. Además, la Casa Blanca publicó la transcripción de esa conversación que podría sacar del cargo al presidente de los Estados Unidos. Fue el primer encuentro cara a cara del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, después de una conversación telefónica hace 2 meses y que fue denunciada por un informante de inteligencia que hoy tiene en la cuerda floja al presidente más poderoso del mundo. El presidente de Ucrania afirmó que todo lo que habló con Trump está publicado y no quiere entrometerse en las próximas elecciones estadounidenses. I think you read everything. So I think you read text. I'm sorry, but I don't want to be involved to democratic, open elections of USA. I think, and you read it, that nobody pushed it. Según una transcripción de la conversación publicada por la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presionó reiteradamente para que el presidente de Ucrania investigara al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter durante una llamada telefónica del 25 de julio.
El anuncio de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, del inicio del juicio político contra el presidente Trump se da a 14 meses de las elecciones presidenciales y, según expertos en la Cámara de Representantes, los demócratas tienen los votos necesarios para que el juicio político contra Trump pase al Senado, pero allí son mayoría los republicanos, partido del presidente, una ventaja para frenar el juicio político contra el presidente Donald Trump. Pese a que los demócratas quieren destituir al presidente Donald Trump, los expertos aseguran que si el presidente sale victorioso de este juicio político, podría salir con más fuerza para las próximas elecciones de 2020. Desde Washington, Luis Javier González, CMI, La Noticia. Luis Javier, muchas gracias. Y la búlgara Kristalina Georgieva es la nueva directora del Fondo Monetario Internacional. Su gestión comenzará el 1 de octubre próximo. Georgieva es la primera mujer proveniente de un país emergente que llega a la dirección del organismo multilateral.